Buenas tardes para todas y todos mis hermanos. Bastante agradecido con la compañía de todos ustedes acá en este día. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar la tarea del día de hoy con la oración. Tan amable, regala la señora Doris la oración, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Los invito a que cerremos nuestros ojos y unifiquemos nuestro pensamiento, elevándolo hacia nuestro amado Padre, dando gracias por permitirnos estar aquí reunidos en su santo nombre. Saludamos a nuestro amado Maestro Jesús y a nuestro amado Maestro Allan Kardec. Y damos la bienvenida a todos nuestros amados espíritus guía de nuestro centro espíritus de luz, dando gracias por este banquete espiritual que hoy han preparado para nosotros a través de nuestra querida hermana Hermila Rojas, de conferencia, y de nuestra querida hermana Rosa Perdomo con el Evangelio, para quienes pedimos sean guiadas e iluminadas para que impartan todo el conocimiento que se les ha confiado. Damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos encarnados y desencarnados, tanto del mundo espiritual, que nos permita abrir nuestras mentes y corazones para que todas las enseñanzas que recibimos hoy se hagan carne en nosotros. Pedimos por todos nuestros queridos hermanos que no pudieron asistir hoy, que sean reconfortados, sanados, guiados e iluminados, y que todos seamos envueltos en sus efluvios, en los efluvios divinos de paz y amor. Que así sea. Y así sea, muchas gracias. Así sea. Muchísimas gracias a Doris. Muchas gracias. A continuación le corresponde la charla a la hermana Hermila Rojas. Hermila Rojas nos está acompañando en el Centro Espírita Rutas de Luz desde hace 14 años. Es una estudiante de la doctrina espírita kardeciana. Es una de las grandes estudiantes partícipes de todas las labores de este Centro Espírita Rutas de Luz. Forma parte de los comités de asistencia social y de asistencia espiritual. Dirige las reuniones mediúnicas, apoya y trabaja en las actividades que se programan en el Centro Espírita Rutas de Luz y en el Hogar Infantil Rutas de Luz. La conferencia que le corresponde en el día de hoy es la mediunidad antes y después de Jesús. Rogamos el favor que apaguemos los micrófonos, cada uno, para que podamos escuchar muy atentamente a la señora Hermila Rojas, que tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos mis hermanos. Que el Señor Jesús nos acompañe en esta tarde, iluminándonos con su pensamiento de amor y de sabiduría divina. Sean todos bienvenidos a esta charla del día de hoy. Pues como todos saben, yo no soy conferencista, soy un estudiante de la doctrina de los espíritus, estamos aprendiendo, y todos los que nos reunimos en esta tarde. Hoy me ha correspondido la mediunidad antes y después de Jesús. Espero que todas estas enseñanzas pues nos queden grabadas en nuestro ser para nuestro propio mejoramiento. La mediunidad es la facultad que todos los medium tienen. Y sabemos que nuestro Señor Jesús ha sido ese medium más grande que ha venido a estar con nosotros y que ha sido ese medium entre Dios y los hombres. Espíritas, amaos, he aquí la primera enseñanza. Instruíos, he aquí la segunda. Es una recomendación que nos hace el Espíritu de verdad en el Evangelio según el Espiritismo. Capítulo
Sexto ítem 5. En todas las tribus primitivas del mundo se constata la creencia en el alma humana, en un mundo espiritual y generalmente en la inmortalidad del alma. Desde que existen hombres en el mundo, existen espíritus. Y desde las eras primitivas, el hombre siempre ha tenido esa creencia en la existencia del alma, en un mundo espiritual y generalmente en la inmortalidad del alma. Desde las tribus primitivas el hombre se preparaba para enterrar a sus difuntos y enterrarlos con sus haberes, con todas sus cosas que tenían, porque pensaban que la vida continuaba, que la vida seguía. Los hombres primitivos consideran la vida de ultratumba como una continuación de esta. Reconocen también otra dimensión del ser, otro sí mismo que tiene poderes misteriosos. Ese sí mismo es el ser que piensa, el ser que ama, el ser que siente. En una palabra, es el ser espiritual. Para Confucio, la existencia de un más allá y su interacción con este mundo era tan incuestionable como para sus contemporáneos. Él decía: no lloréis a los difuntos con una pena excesiva. Los muertos son amigos abnegados y fieles y están siempre en relación con nosotros. Confucio, unos 550 años antes de la era cristiana, él ya nos decía que no lloráramos a los difuntos con una pena excesiva, porque ellos no se iban para siempre, sino que eran nuestros amigos, abnegados y fieles, y que siempre estaban con nosotros en todo momento. La misma Biblia está plagada de la existencia de los espíritus. Desde la Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos referencias que nos hablan de los espíritus y de esa comunicación que tenían los grandes profetas con el mundo espiritual. Teniendo en cuenta que la Biblia ha sido formada por esa creencia religiosa que es la que nos liga hacia Dios, nuestro Padre Celestial, en esa creencia de ese ser inmortal, inmaterial, divino, que nos ha creado y que nos ha dado todo lo necesario para nuestra existencia. Entonces, los grandes profetas, que no eran más que otra cosa que medium, que tenían esa facilidad de comunicación con el mundo espiritual, recibían de los planos espirituales advertencias para los hombres, como también recibían muchas enseñanzas hacia lo futuro, hacia lo que nos esperaba. Y sobre todo tenemos a este gran profeta, Moisés, que recibió del mundo mayor esa ley divina, la ley inmutable de Dios, que fueron los 10 mandamientos. Moisés, un gran hombre, muy inteligente y sabio, tenía unas facultades hermosísimas, que era la videncia y la facultad de efectos físicos. Moisés, con esa evidencia que tenía, fue a ese ser a quien Dios le otorgó, pues, la responsabilidad de recibir la ley divina, que unos 1500 años antes de la era cristiana, Moisés recibió estas enseñanzas y que son, aún para nuestro tiempo, continúan siendo vigentes. Puede pues haber revelaciones serias, verdaderas,
como las hay apócrifas y mentirosas. El carácter de la revelación divina es el de la eterna verdad. Toda revelación maculada por el error o sujeta a las modificaciones no puede emanar de Dios. Entonces, de acuerdo a las enseñanzas que hemos podido obtener y que se han verificado a través de los tiempos, recibidas por todos los profetas, como también eran los hechiceros, como también habían adivinos, sibilas, pero todos eran medium, ¿sí? Esa mediunidad que hoy en día pues la vamos a explicar más adelante. Moisés, cuando liberó al pueblo hebreo, esclavizado que estaba por ay, se me fue la palabra, que estaba siendo esclavizado, entonces Moisés lo libera. Y cuando es sacado, él les dice que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Este pueblo hebreo, esclavizado por los egipcios, también había estado atado a costumbres paganas. A todas estas costumbres que ejercían la mediunidad, sobre todo la adivinación, los encantamientos, la hechicería, la invocación a los espíritus, sin ningún respeto, sin ninguna organización. Entonces, ellos invocaban a todo el mundo espiritual sin tener en cuenta, pues, el consentimiento de nuestro Padre Dios. Por eso fue que Moisés prohibió estas prácticas paganas. Pues este tráfico generado en abuso explotado por el chamanismo, la ignorancia, la infidelidad y la expresión que Moisés motivó, que Moisés prohibió esta enseñanza por el mismo charlatanismo, porque no tenían una disciplina, no había un conocimiento, ¿sí? Entonces, por esa misma ignorancia, porque no había un orden y porque no estaban haciendo un buen uso de la mediunidad. Entonces Moisés prohibió a su pueblo hebreo para que no continuasen con esas prácticas. La moral enseñada por Moisés era apropiada al estado de adelantamiento en que se encontraban los pueblos, medio salvajes, en cuanto al perfeccionamiento de su alma. No habrían comprendido que se puede adorar a Dios de otro modo que por los holocaustos, ni que se necesitase perdonar a un enemigo. La moral enseñada de Moisés era apropiada al estado de adelantamiento de los hombres de esa época, medio salvajes. Eran espíritus que todavía no tenían una moral desarrollada ni una buena inteligencia, ¿sí? Entonces dice que eran espíritus aún medio salvajes. Por eso él, pues, sus enseñanzas fueron apropiadas a ese momento. Sobre todo les enseñaba las cosas sobre la parte material, porque ellos no podían entender aún sobre la parte espiritual. He aquí lo que dice el Señor de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que os profetizan y os engañan. Ellos divulgan las visiones de sus corazones y no lo que aprendieron de la boca del Señor. Yo no enviaba esos profetas y ellos corrían por sí mismos y no les hablaba. Yo no les hablaba y ellos profetizaban de su cabeza. Yo oí lo que dijeron esos profetas que profetizaron la mentira en mi nombre diciendo soñé, soñé. Jeremías, unos 600 años antes de la era cristiana, era un gran profeta
y recibía advertencias del mundo mayor. En aquel tiempo a los espíritus superiores les decían dioses, ¿sí? Y al Dios superior, el Dios Jehová. Entonces, sus dioses que a través de los profetas o de la mediunidad, entonces ellos recibían según el estado moral de cada ser, pues las enseñanzas. Por eso dice que el Señor de los ejércitos, que no los había enviado a divulgar, y ellos divulgaban lo que el Señor no les había dicho que divulgaran. Que el Señor no les hablaba y ellos profetizaban de su misma cabeza. O sea, desde entonces habían falsos profetas. Desde aquellos tiempos inmemoriales en la historia de la humanidad, ya habían falsos profetas. Miren ustedes, encontramos nosotros en Malaquías, recibe una gran profecía, que es la venida del Maestro Jesús a este mundo, cuando le dice que voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible, y él hará que padres e hijos se reconcilien. El Señor iba a enviar al profeta Elías, y preciso, el profeta Elías vino antes de que el Maestro Jesús empezara su predicación, a través del cuerpo de Juan Bautista, que predicó antes de que el Maestro empezara su predicación. Y ese día sería un gran día, porque la luz llegaba al mundo. Y terrible por lo que el hombre hizo con el Señor Jesús, llevarlo hasta la cruz. Y él haría que padres e hijos se reconciliaran a través del amor, de la ley del amor, a través del perdón. Saúl, primer rey de Israel, estaba tan desesperado porque iba a ser invadido por los filisteos. Su reinado iba a ser invadido por los filisteos y estaba tan angustiado, desesperado, tenía miedo. Y él buscó que le buscaran a una mujer adivina para poderse comunicar con los muertos. Y entonces sus soldados le dijeron que en Endor había una divina y lo llevaron hasta Endor para que él se comunicara, invocara a los muertos. Pero Saúl, hacía un año, él había hecho lo que hizo Moisés, desterrar a los medium y a los adivinos de su país. Se disfraza entonces y llega hasta donde la adivina. Y la adivina le dice, pero está prohibido por el rey Saúl que hagamos estas evocaciones. Entonces él se descubre y la mujer se asusta y le dice, ¿por qué me engañas, Saúl? En ese momento entra en trance y recibe al espíritu de Samuel, a quien él iba a buscar para pedir consejos, porque Dios ya no le contestaba ni a través de los sueños, ni a través de los profetas, ni ninguna de las comunicaciones que él intentara para comunicarse con Dios. Samuel hacía una semana había desencarnado y había sido un gran amigo de él. Lo había ayudado para que llegara al reinado que en ese momento él se encontraba. Entonces él le pregunta, ¿para qué me has molestado haciéndome venir? Saúl le respondió, es que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos y Dios me ha abandonado. No me responde ya ni por medio de los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Samuel le contestó, ¿por qué me preguntas a mí? Si el Señor ya te ha abandonado, se ha vuelto tu enemigo, el Señor ha hecho contigo lo que te anunció por medio de mí, te ha arrebatado el reino y se lo ha entregado a tu compañero David, ya que tú no obedeciste al Señor, ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas.
y también le dijo a Saúl que al otro día él y su familia estarían en el mundo espiritual. Tenemos también los sueños interpretados por José, que también es una clase de mediunidad, que a través de los sueños tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de Raúl Teixeira sobre la mediunidad y la ciencia, y nos habla sobre esa mediunidad onírica, que es la de los sueños. Yo no tenía conocimiento de esto, ¿no? Pero gracias a Dios pude instruirme en esta parte, donde nos dice que lo onírico del sueño relacionado con las imágenes y sucesos que se imaginan mientras se duerme. Y nos explica que a través de los sueños, nosotros, el medium, cuando tiene esa mediunidad ya desarrollada, se le facilita más esa interpretación del mundo de los espíritus. Y de esa manera era que antiguamente se comunicaban con los espíritus a través de los sueños. Y José interpreta los sueños del faraón, los del copero y del panadero. Voy a explicar solamente el del faraón, pues ya todos conocemos estos sueños en la Biblia, por falta de tiempo, ¿sí? Les pido me disculpen. Pero el faraón, su sueño era que tenía 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y un segundo sueño había soñado con 7 espigas frondosas y 7 espigas secas. Las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas, y las 7 espigas secas se comían las 7 espigas frondosas. Pero ninguno de esos adivinos ni sus sacerdotes le habían podido encontrar el significado de este sueño. Entonces llamaron a José, que era muy sabio en esta interpretación de los sueños. Y él le dice que los 7 años, que las 7 vacas gordas eran 7 años de abundancia, y las 7 vacas flacas, 7 años de sequía. Y ahí, como todos ya sabemos, José se convierte en el primer gobernador de Egipto. Es muy hermoso estos sueños que aparecen en la Biblia. Entonces, la mediunidad onírica que venía explicando, que gracias a Raúl Teixeira pude tener este conocimiento, dice que la existencia de la facultad mediúnica desarrollada favorece la producción de sueños con poco contenido simbólico, pues el consciente de los medios notorios está más abierto a la conciencia. De ahí que al despertar se les facilita más recordar lo que se ha vivido en la vida espiritual, cuando se tiene ya desarrollada esa facultad. Porque cuando nosotros no tenemos esa facultad desarrollada, podemos soñar, vivir cosas bonitas, aterradoras, pero cuando despertamos no recordamos nada. Tenemos también la escritura en la pared, que es otra clase de mediunidad, donde el rey Nabucodonosor, en una de sus reuniones, de sus grandes fiestas que él hacía, se queda mirando en la pared y encuentra que hay una mano que está escribiendo en su pared, invisible esa mano. Escribió 4 palabras que decían Mene, Mene, Tekel, Persin. Pero ninguno de sus adivinos, ni de sus hechiceros, de las personas que él tenía para adivinar el futuro, ninguno le pudieron adivinar lo que significaban esas palabras. Entonces, Daniel era un gran sabio que fue llamado para que le resolviera este problema. Y Daniel le dice, mi señor, Neme quiere decir, Dios ha medido los días de su majestad. Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado su fin. Tekel, su majestad ha sido pesado en su balanza y pesa menos de lo debido. Y Persin,
el reino de su majestad ha sido dividido y será entregado a los medas y a los persas. Y así aconteció. Entonces vemos cómo estos grandes profetas tenían grandes facultades mediúnicas. No con las mismas palabras los vamos a encontrar en la Biblia, ¿sí? Pero hay que buscar su sentido profundo. Esta escritura directa de los espíritus sin ayuda de la mano de los medios se llama neumatografía, del griego neuma, aire, soplo, viento, espíritu. Entonces vemos que el verdadero profeta es un hombre de bien, inspirado por Dios, y puede reconocérsele por sus palabras y por sus hechos. Dios no puede servirse de los labios del mentiroso para enseñar la verdad. Tenemos al Maestro Jesús, que es ese profeta mayor, ese espíritu puro que ha estado entre nosotros los hombres y que ha sido el medium entre Dios y los hombres, que penetraba su pensamiento divino para transmitirnos a nosotros sus grandes enseñanzas. Porque el Señor Jesús solamente vino a enseñarnos lo que Dios le dijo que nos enseñara. Solamente los espíritus puros reciben la palabra de Dios con la misión de transmitirla, pero se sabe ahora que los espíritus están lejos de ser todos perfectos y que existen los que se presentan bajo falsas apariencias. Y eso fue lo que llevó a San Juan a decir: no creáis a todo espíritu, mas probad antes si los espíritus son de Dios. Entonces, con esta enseñanza nosotros reconocemos que no solamente hay espíritus puros, espíritus superiores, espíritus buenos, sino que también hay espíritus imperfectos que se comunican con nosotros a través de la mediunidad para darnos también grandes enseñanzas. Porque no solamente los espíritus superiores nos dan enseñanzas, sino los espíritus que sufren. Aquellos hermanos que también se han equivocado vienen a decirnos vienen a decirnos lo que están sufriendo para que nosotros no nos equivoquemos también. En el sentido evangélico, la palabra profeta tiene una significación más extensa y se llama así a todo enviado de Dios con misión de instruir a los hombres y revelarle las cosas ocultas y los misterios de la vida espiritual. Entonces, de esta manera, el verdadero profeta es un enviado de Dios con misión de instruir a los hombres y revelarle las cosas ocultas y los misterios de la vida espiritual. Y a través de la mediunidad, pues es lo que hemos venido recibiendo a través de los tiempos. Hay una pregunta en el libro de los espíritus que me llamó mucha la atención, que hace el maestro Allan Kardec a los espíritus. ¿Hay hombres dotados de una facultad especial que les hace entrever el porvenir? Sí, aquellas cuyas almas se desprenden de la materia. Entonces el espíritu ve. Cuando es útil, Dios les permite revelar ciertas cosas para el bien, pero entre ellos hay muchos impostores y charlatanes. Y esta facultad será más común en el porvenir. Y como vemos hoy en día, sucede. Entonces sí hay almas que se desprenden más de la materia, tienen más facilidad a través de esa facultad que Dios ha dado a los hombres para poder entrever y podernos revelar las cosas para el bien, ¿sí? Los espíritus ejercen sobre el mundo moral e incluso sobre el mundo físico una acción incesante. Actúan sobre la materia y sobre el pensamiento y constituyen una de las potencias de la naturaleza. Causa eficiente de una multitud de fenómenos inexplicados o mal explicados hasta ahora y que solo encuentran una solución racional en el espiritismo. Entonces, vemos aquí que los espíritus actúan sobre la materia y sobre nuestros pensamientos
y constituyen una de las potencias de la naturaleza. Eso quiere decir que nosotros nunca estamos solos, que siempre estamos rodeados. Por eso la necesidad de mantenernos con pensamientos altruistas, con pensamientos nobles, con pensamientos llenos de deseo de servir, de amar, de perdonar, para que los espíritus superiores puedan nosotros tener esa comunicación con ellos. Porque si tenemos pensamientos negativos, pensamientos llenos de odio, de rencor, de ira, si estamos con todas esas inferioridades en nuestro ser, entonces vamos a estar reunidos a través del pensamiento con nuestros hermanos menores, que nos están induciendo al mal. Por eso el espiritismo es una solución racional que nos explica todos estos fenómenos a través de ese gran laboratorio que es la mediunidad. En un siglo entero de actividades hemos visto la ciencia buscando apasionadamente las realidades del espíritu, y pruebas indiscutibles no fueron regateadas. Distintos sabios, entre los cuales estaban Wallace, Soler, Crookes, Lombroso, Miller, Luigi, movilizando medios notables, efectuaron experiencia de valor incalculable. Todos estos sabios movilizaron grandes medios para poder buscar el alma, la inmortalidad del alma, ¿sí? Tenemos a esta medium que es Madame de Esperanza, Daniel Duglajón, un gran medium de efectos físicos. Tenemos a Eusapia Paladino, que fue una de las grandes medium que hicieron mayores estudios estos grandes científicos. También tenemos a nuestra querida Florence Kuhl, una niña de 15 años, una gran medium por la cual también William Cruz hizo grandes estudios a través de las materializaciones con el espíritu de Katy King que se manifestaba a través de ella. Y su objetivo era demostrar la inmortalidad del alma y establecer la verdad. Este espíritu duró durante 3 años prestándose para las materializaciones y los estudios que vinieron realizando estos grandes científicos para demostrar esa inmortalidad del alma. De este modo, no nos basta un espiritismo científico que dedique indefinida cuota de tiempo averiguando la supervivencia del ser, más allá del sepulcro. Pese a la elevación de miras de investigaciones eminentes que tantean los dominios del alma, no podemos olvidar la identificación del sentimiento. No podemos nosotros concentrarnos en averiguar solamente sobre los fenómenos, ¿sí? El espiritismo científico. Tenemos que este espiritismo científico que nos ayuda pues en la parte intelectual, debemos buscar lo más importante, que es edificar el sentimiento, bajar todos esos conocimientos, sacarlos de la cabeza, bajarlos al corazón y sensibilizarnos por sus enseñanzas. Numerosos filósofos han enviado la tesis y conclusiones del espiritismo en su aspecto filosófico, científico y religioso. Emmanuel, en el libro del Consolador Prometido, nos dice que han sido muchos los filósofos que han sacado muchas tesis y conclusiones del espiritismo en su aspecto filosófico, científico y religioso, pero que para la iluminación de lo íntimo de cada uno de nosotros, solo tenemos en el mundo el Evangelio de nuestro Señor Jesús, que ningún derrotero doctrinario podrá traspasar. No nos basta tener conocimientos doctrinarios de la doctrina de los espíritus, mas es importante que las enseñanzas de nuestro Señor Jesús las vivenciemos, las pongamos en práctica, para poder así iluminarnos nosotros, cada uno de nosotros en lo más intrínseco de nuestro ser.
Sin embargo, si en los 20 lustros pasados la mediunidad sirvió para atender los menesteres brillantes de la observación científica, proyectando indagaciones del hombre hacia la esfera espiritual, es justo que satisfaga ahora las necesidades morales de la tierra, acarreando avisos de la esfera espiritual para el hombre. A través de estos grandes mediums, como es Chico Cándido Xavier, que recibió más de 450 libros dictados por diferentes espíritus, especialmente por Emmanuel, que es su guía espiritual, nos dice que fueron muchos los estudios que realizaron los hombres a través de la observación científica, buscando y proyectando indagaciones hacia las esferas espirituales, pero que hoy es justo que las enseñanzas del mundo espiritual vengan a satisfacer nuestras necesidades morales de la tierra, porque ya no están tanto los hombres buscando hacia el más allá, sino que de allá estamos recibiendo toda esa información para nuestro mejoramiento personal, como seres espirituales que somos e inmortales. En el libro de los Espíritus 459, hay una pregunta que hace el maestro Allan Kardec y dice, ¿influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones? En este aspecto su influencia es mayor de lo que creéis, porque con frecuencia son ellos quienes os dirigen. Miren esta respuesta tan elocuente, tan bonita. Son muchas veces los espíritus los que nos guían, nos orientan en nuestro caminar por este pasaje de la tierra. Nos dan fortaleza, nos ayudan. Si tenemos ese pensamiento conectado con las esferas sublimes del amor y del bien, porque si nos conectamos con las esferas inferiores, pues quienes nos guían son los espíritus menores y nos llevan a grandes dolores y sufrimientos, y de esos muchas enfermedades. El pensamiento es, por lo tanto, nuestra tarjeta de visita. Con él representamos ante los otros conforme a nuestros propios deseos, la armonía o la perturbación, la salud o la enfermedad, la intolerancia o el entendimiento, la luz de los constructores del bien o la sombra de los que cargan el mal. Esta diapositiva pues es bastante clara, ¿no? Que de acuerdo a cómo sintonicemos con nuestros seres espirituales, pues eso mismo es lo que nosotros vamos a acarrear. En el estudio de los misterios de la vida que nos está permitido sondear mediante el razonamiento, contamos con un criterio infalible, un guía seguro que son los atributos de Dios. Dios es eterno, Dios es inmaterial, Dios es inmutable, es único, omnipotente, soberanamente justo y bueno. Y nosotros no nos podemos apartar de esos atributos de Dios, porque toda doctrina o teoría científica o religiosa que le reste una parte de uno solo de estos atributos es necesariamente falsa, ya que se fundamentaría en la negación de la divinidad. Por eso nosotros debemos tener ese criterio infalible y seguro del conocimiento de los atributos de Dios para no alejarnos y andar siempre por el camino recto. La mediunidad después de Jesús. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos sueños. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y ellos profetizarán. El Maestro Jesús nos está anunciando la mediunidad en todos nuestros hermanos, a todos nuestros hijos e hijas, en todos nuestros jóvenes, nuestros ancianos. O sea, no había discriminación para nadie, para todos, porque todos somos hijos de Dios y todos debemos tener un rayito de luz para podernos guiar en estos caminos de dolor y de incertidumbre en este planeta de la Tierra.
Mediunidad constituye medio de comunicación y el propio Jesús nos informa: yo soy la puerta, si alguien entra por mí será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Sin el Cristo, la mediunidad es un simple medio de comunicación. Por eso todo el conocimiento doctrinario del Maestro Jesús lo debemos tener muy presente, y sobre todo todos los medios que tienen esa gran responsabilidad, porque el mismo Maestro Jesús nos está diciendo que Él es la puerta para poder llegar al reino de los cielos, poniendo en práctica todas las enseñanzas de su santa doctrina, que es una doctrina de amor. Sin el Cristo, la mediunidad, como lo dice ahí nuestro querido instructor Alejandro, dice que es un simple medio de comunicación. Todos los pasajes del Maestro Jesús entre los hombres son un cántico de luz y amor, otorgándole la condición de medianero de la sabiduría divina. Aquí nos lo están confirmando, lo que ya había dicho anteriormente, que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y continuando con el ministerio de los apóstoles, que se mantuvieron leales, se convirtieron en medios notables en el día del Pentecostés, cuando asociadas todas sus fuerzas, porque se hallaban todos reunidos, los emisarios espirituales del Señor, a través de ellos produjeron fenómenos físicos en gran escala, como señales luminosas, voces directas, inclusive muestras de psicofonía y xenoglosia. La xenoglosia quiere decir que los apóstoles hablaban en diferentes lenguas, por medio de los cuales fueron dictados los versículos del Evangelio en varias lenguas, simultáneamente para los israelitas de diversas procedencias. A partir de entonces, los eventos mediúnicos eran para los apóstoles habituales. Entonces, todos los apóstoles prácticamente fueron medium. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Los espíritus superiores que estaban representando al Maestro Jesús tomaron a cada uno de los apóstoles, y según la necesidad para hablar en las diferentes regiones, porque habían personas, gente de todas las regiones, tenían que hablarles en diferentes lenguas. Por eso se dio lo que se llama esa mediunidad, para hablar a todos, para que todos pudieran entender y comprender. Ellos escribían en sus corazones con el dedo de la inteligencia letras de luz ligadas a las enseñanzas ministradas por el divino donador. Esto es muy hermoso. A mí me pareció hermosísimo esta enseñanza del libro Ave Luz. Dice que en aquella noche inolvidable en que Judas Iscariote, a través de su videncia, descubrió brillando en el sitial de madera donde Jesús se sentaba la expresión Ave Luz. ¿Cómo sería eso de hermoso, de bonito? El Maestro sentado en un banquito de madera, y Judas Iscariote pudo visualizar una gran luz que decía Ave Luz. El magnetismo curativo era bastante practicado a través de la oración y por la imposición de manos. Espíritus sufridores eran apartados de los obsesos a quienes vampirizaban. Como vemos, el magnetismo era bastante practicado a través de la oración por los apóstoles, y a través de esa imposición de manos, pues ayudaban a los espíritus en sufrimiento, tanto a los que estaban encarnados como a los que estaban desencarnados, y lo que hoy nosotros llamamos pues obsesiones. Un hombre objetivo y temeroso como era Saulo de Tarso desenvuelve la clarividencia de un momento a otro y ve al propio Cristo a las puertas de Damasco. Y Ananías, que era un medium clarividente, es enviado por el Maestro para socorrer a Saulo. Estos pasajes son muy hermosísimos, donde Saulo de Tarso, a las puertas de Damasco, queda ciego por esa gran luz resplandeciente del Maestro Jesús cuando se le apareció.
y como quedó ciego, entonces el Maestro Jesús mandó a Ananías para que lo liberara de la ceguera. El Maestro Jesús, en su sabiduría infinita y en su amor por la humanidad, nos promete un consolador. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo pediré a nuestro Padre, y Él les enviará otro consolador, para que permanezca eternamente con vosotros. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, mas vosotros lo conoceréis, porque permanecerá con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, que es el Santo Espíritu que enviará nuestro Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo aquello que yo os he dicho. Como vemos, el Maestro Jesús se apiada de nosotros y nos promete un Consolador, que hoy día es ese Consolador que es la doctrina de los espíritus o espiritismo, que viene a enseñarnos todas las cosas que el Señor Jesús no nos pudo enseñar en su tiempo, porque éramos espíritus aún muy atrasados. No podíamos comprender todas las cosas que hoy, con nuestro crecimiento moral y espiritual, podemos entender sobre la vida espiritual. Recordar, y también a recordarnos lo que el Maestro Jesús nos había enseñado. Los espíritus del Señor son las virtudes de los cielos, como un ejército inmenso que se moviliza tan pronto ha recibido la orden de su comandante, se esparcen por toda la superficie de la tierra. Semejantes a las estrellas que caen del cielo, vienen a iluminar el camino y abrir los ojos a los ciegos. Qué hermoso es este mensaje que está en el prefacio del Evangelio. Los espíritus, que son esas virtudes de los cielos, tan pronto han recibido la orden de su comandante, se esparcieron por todo el universo, por todo el planeta de la Tierra, y a través de todos los hombres que eran medium, de todos los niños, de todos los jóvenes, mujeres, a través de la mediunidad han podido llevar ese mensaje, han podido ir a iluminar todos los rincones, por muy distante que fuera, han llevado ese mensaje y llegaron a abrir los ojos a todos los que los teníamos ciegos. Esto es muy hermoso, me pareció este mensaje. El Señor quiso que la luz se hiciera para todos los hombres y que penetrase en todas partes por la voz de los espíritus, con el fin de que cada uno pudiera adquirir la prueba de la inmortalidad. Maestro Jesús, a través de todos los espíritus, de todos los medios, ha querido que esa luz llegase a todos nosotros, para que ninguno de nosotros nos quedáramos desheredados y no pudiéramos decir que no teníamos fe porque no teníamos con qué irla a comprar, porque no teníamos con qué pagarla, ¿sí? El Señor Jesús ha querido que los ricos, que los pobres, que los sabios, que los ignorantes, todos poseamos a través de esa mediunidad, porque la mediunidad todo mundo la tenemos en los diferentes hogares, en los diferentes cultos. Tenemos esas enseñanzas, con el fin de que cada uno pudiera adquirir la prueba de la inmortalidad. A través del maestro Allan Kardec, que fue el codificador de la doctrina de los espíritus, hemos podido recibir esas grandes enseñanzas. Y por nuestro querido Chico, que ha sido uno de esos grandes medios que nos ha recibido, a través de la psicografía de su mediunidad, más de 450 libros de los planos espirituales, a través de muchos medios para nuestra instrucción, para nuestro mejoramiento. Con esa finalidad los espíritus se manifiestan hoy en todos los puntos de la tierra y la mediunidad que se revela en las personas de todas las edades y condiciones, en los hombres y en las mujeres, en los niños y en los ancianos, es una de las señales del cumplimiento de los tiempos predichos. El espiritismo, ayudado por los medios, nos ha revelado el mundo de los espíritus, que es también una de las fuerzas activas de la naturaleza. Con ayuda de los medios videntes hemos podido estudiar el mundo invisible. Así como el hombre, por medio de los telescopios, ha podido penetrar en el vasto campo del universo para estudiar los diferentes mundos, las diferentes estrellas, así como también con el microscopio ha podido penetrar esos mundos pequeñísimos, los ha venido estudiando. Entonces el hombre hoy tiene, a través de la mediunidad,
poder estudiar el mundo de los espíritus, el mundo de lo invisible. Tomamos pues nuestro punto de partida en la existencia, la supervivencia y la individualidad del alma, de lo que el espiritualismo es la demostración teórica y dogmática, y el espiritismo la demostración patente. Ya no son quimeras lo que estamos recibiendo, es una demostración patente a través de los hechos, a través de ese gran laboratorio que es la mediunidad. El espiritismo ha venido a demostrarnos la inmortalidad del alma a través de las comunicaciones, porque los espíritus se manifiestan, los espíritus superiores para darnos esclarecimiento, luz, para instruirnos, y los espíritus menores para enseñarnos que no debemos cometer los mismos errores que ellos. Cuando los extraños fenómenos del espiritismo empezaron a producirse, o mejor se han renovado en estos últimos tiempos, el primer sentimiento que excitaron fue el de la duda sobre su misma realidad y aún sobre su misma causa. Por los años de 1854, el maestro Allan Kardec oyó hablar por primera vez de las mesas giratorias y de todos estos hechos, de todos estos acontecimientos que se venían dando. Y un amigo de él le dijo, el amigo Fortier, le dijo: he aquí algo muy extraordinario. No solamente hacemos mover las mesas magnetizándolas, sino que también hablan, las hacemos hablar, las interrogamos y ellas nos responden. Y el maestro Kardec, siendo un hombre muy positivo, muy estudioso, muy observador, me imagino que lo pensó mucho y le dijo: lo creeré cuando lo vea y cuando se me pruebe que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para las sensaciones y que pueda tornarse sonámbula. Hasta entonces, permitidme considerar esto como un hecho, como un cuento fastidioso. El maestro, siendo un gran pensador y sabio, sabio profundo en todas las ciencias que él venía estudiando, hizo una gran experiencia a través de su observación y aplicó a la ciencia de los espíritus el método experimental, lo que venía haciendo con las otras ciencias. Hacia el año 1855, estoy como un poquito atrasada, Allan Kardec comenzó a estudiar las manifestaciones de los espíritus. Se dedicó a observar estos fenómenos con perseverancia y con especial atención se detuvo a estudiar sus consecuencias filosóficas. Hacía más de 5 años, algunos estudiosos, a través de la mediunidad, venían recibiendo de los planos espirituales comunicaciones que las habían recopilado en 50 libros, que no las habían podido ordenar porque no tenían como ese conocimiento para hacer ese ordenamiento. Y entonces, viendo que el maestro Allan Kardec tenía una gran forma, una gran actitud de síntesis, le llevaron esos cuadernos, que eran 50 cuadernos, para que él los estudiara, los observara, los analizara. Y después de muchos estudios de observación y de estudio, viene el libro de los espíritus. Sale a la luz el libro de los espíritus el 18 de abril de 1857. Y enseguida, al año siguiente, a los 3, 4 años, el libro de los medios. Luego, en 1860, el Evangelio según el Espiritismo. En agosto de 1865, el cielo y el infierno. Y por último, la Génesis. A través de estos libros, el maestro Allan Kardec codificó la doctrina de los espíritus.
Los fenómenos espíritas son de dos clases: medium de efectos físicos, los que tienen el poder de provocar efectos materiales y manifestaciones ostensibles. Los medium de efectos intelectuales, los que son más apropiados para recibir y transmitir las comunicaciones inteligentes. Para los medium de efectos físicos deben tener unos fluidos especiales para ayudar, para que los espíritus puedan hacer toda esta clase de movimientos. Son medium que tienen esta clase de fluidos que son muy especiales. Los espíritus necesitan de los medium para todos estos movimientos, ruidos, golpes. Y los efectos intelectuales se da más a la transmisión del pensamiento y de la inteligencia. Hay una pregunta que me llamó bastante la atención y quise traerla para compartirla con todos ustedes, que dice que el espíritu que se comunica por un medium transmite directamente su pensamiento, o bien este pensamiento tiene por intermedio el espíritu encarnado en el medium. Y nos dice los espíritus que el espíritu del medium es el intérprete porque está ligado al cuerpo que sirve para hablar. O sea, es ese ser inteligente que es el espíritu. Para una comunicación inteligente hay necesidad de un intermediario inteligente, y que este intermediario inteligente es el espíritu del medio. Pero estas dos inteligencias necesitan transmitir su pensamiento a través del campo periespiritual. Toda persona que sienta en cualquier grado la influencia de los espíritus es por esto mismo medio. Esta facultad es inherente al hombre y por consecuencia no es privilegio exclusivo. Se puede decir que casi todos son medium. Sin embargo, en el uso de esta calificación solo se aplica a aquellos cuya facultad mediúnica está caracterizada. Esto pues está más bien claro. Vamos a ir un poquito más rápido porque se me acortó el tiempo. Los medium tienen generalmente una actitud especial para tal o cual orden de fenómenos, y en esto consiste que se hagan tantas variedades como hay de clases de manifestaciones. Los principales son medium de efecto físico, los medium sensitivos, los auditivos, los parlantes, los videntes, los sonámbulos, curanderos, neumatógrafos, psicógrafos y entre otros. Las almas que pueblan el espacio son precisamente lo que se llaman espíritus. Los espíritus no son pues otra cosa que las almas de los hombres despojadas de la envoltura corporal. Hay en el hombre tres cosas esenciales: el alma o espíritu, principio inteligente en el cual reside el pensamiento, la voluntad y el sentido moral. El cuerpo, segundo. El cuerpo es el envoltorio material pesado y grosero que coloca a los espíritus en relación con el mundo exterior. Y el periespíritu es el envoltorio fluídico leve, sirviendo de lazo y de intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Tenemos aquí esta figura, siempre la traemos para poder explicar más fácilmente, y vemos que el espíritu es ligado al cuerpo físico a través de su periespíritu. Sí, el periespíritu es, el espíritu es el ser inteligente, es el ser que piensa, es el ser que siente, es el ser que ama, el que tiene odio, el que tiene todas las sensaciones, ¿sí? Sentimientos. Y a través de su campo periespiritual, que es su primera envoltura, se liga al cuerpo físico. Entonces, el periespíritu es esa unión del espíritu que se liga al cuerpo físico para el espíritu poder obrar a través de la materia. Y es de esa forma como los espíritus se manifiestan y se nos aparecen cuando hay esas manifestaciones a través del campo periespiritual. Traje esta imagen del Maestro Jesús que cuando se manifestó a sus discípulos a través de su campo periespiritual. Entonces, esa es una aparición donde podemos comprender cómo los espíritus se manifiestan a través del campo periespiritual. En esta segunda envoltura del alma o periespíritu existe pues durante la vida corporal y es el intermediario de todas las sensaciones que percibe el espíritu,
aquel por el cual el espíritu transmite su voluntad al exterior y obra sobre sus órganos. La forma del perispíritu es la forma humana y cuando se nos aparece generalmente aquella bajo la cual hemos conocido al espíritu en su vida. La naturaleza íntima de los espíritus, propiamente dicho, del espíritu del ser pensante, esto es del ser pensador, nos es enteramente desconocida. Nuestro hermano Lamennais, en el libro de los medios, nos dice: ¿creéis acaso que yo no busco como vosotros? Vosotros buscáis el perispíritu, nosotros buscamos el alma. Esperad pues tenemos que esperar que podamos ser merecedores para tener mayores conocimientos por nuestro esfuerzo, ¿sí? Porque nosotros todavía no tenemos, para nosotros es desconocida la naturaleza íntima del ser espiritual. Solamente estamos estudiando lo que es el principio del perispíritu. En una reunión mediúnica, vemos cómo los espíritus están a través de su campo periespiritual, y su periespíritu es la forma humana que tenían en su última existencia. Así es como ellos se nos aparecen. Y las reuniones mediúnicas serias, disciplinadas, y que sobre todo que se mantiene la oración y el recogimiento, entonces los espíritus superiores están siempre ahí para instruirnos. Los medios son los intérpretes encargados de transmitir a los hombres las enseñanzas de los espíritus, o mejor dicho, son los órganos materiales por los cuales se expresan los espíritus para hacerse inteligibles a los hombres. Su misión es santa porque tiene por objeto abrir los horizontes de la vida eterna. La mediunidad está en razón del desarrollo moral del medium. Les voy a quitar unos 5 minuticos más. No, la facultad propiamente dicha depende del organismo. Es independiente de la moral. No sucede lo mismo con el uso, que puede ser más o menos bueno según las cualidades del medio. Entonces aquí tenemos una explicación que nos da nuestro hermano J. Herculano Piris. Dice que Kardec no se refiere al organismo humano en términos materialistas, sino en términos espíritas. Son las relaciones del perispíritu con el cuerpo formando un organismo de doble naturaleza, espiritual y material, que condicionan la existencia de la mediunidad en mayor o menor grado y sus posibilidades de desenvolvimiento. Por eso Kardec afirma que el fluido periespiritual o perispíritu es el agente de todos los fenómenos espíritas, y entre ellos la forma a que a través de la mediunidad los espíritus se comunican. La mediunidad no es disposición de la carne transitoria y sí expresión del espíritu inmortal. Naturalmente, el intercambio entre los dos planos requiere sanas condiciones del vaso sagrado, de posibilidades fisiológicas que el Señor nos confió para santificación. Pero el cuerpo es un instrumento elevado en manos del artista, el cual debe ser divino. Y por eso el Maestro Jesús nos recomienda que debemos cuidar el cuerpo, así como debemos también cuidar del espíritu. Como intérprete de los espíritus, los medios deben desempeñar un papel importante en la transformación que se opera. Los servicios que prestan están en razón de la buena dirección que den a sus facultades. Por eso es necesario el estudio, la disciplina y sobre todo esa transformación moral que los medios deben tener. Obtener la asistencia de los buenos espíritus, alejar a los mentirosos, tal debe ser el objeto de los constantes esfuerzos de todos los medios serios. Sin esto, la mediunidad es una facultad estéril que puede redundar en prejuicio del que la posee, porque puede degenerar en peligrosa obsesión. El don de curar, de restituir la salud a los enfermos, resucitar a los muertos, curar a los leprosos y expulsar a los demonios. Da gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente. En el espiritismo, todo lo que se hace en la casa espírita debe ser gratuitamente, porque Dios todo lo que nos ha dado nos lo da gratuitamente. Y los medium que son pasistas deben trabajar mucho en su reforma moral para poder ser asistidos por los espíritus superiores y poder ayudar a los que están enfermos.
Los medios modernos, porque los apóstoles poseían también la mediunidad, han recibido de Dios un don gratuito, el de ser los intérpretes de los espíritus para la instrucción de los hombres, para mostrarles el camino del bien y conducirles a la fe, no para vender palabras que no les pertenecen, porque no son producto de su concepción, ni de sus investigaciones, ni de su trabajo personal. Entonces, todas las instrucciones que dan los espíritus es para nuestro propio mejoramiento. La mediunidad no es un arte ni un talento, por lo cual no puede ser una profesión, solo existe por el concurso de los espíritus. Si esos espíritus llegasen a faltar, pues ya no hay mediunidad. Entonces, por la oración, el hombre llama el concurso de los buenos espíritus que vienen a sostenerle en sus buenas resoluciones y aspirarle buenos pensamientos. La oración es recomendada por los buenos espíritus y renunciar a la oración es desconocer la bondad de Dios, es renunciar para sí mismo a su asistencia y para los otros el bien que puede hacerse. La oración es agradable a Dios. La oración siempre es agradable a Dios cuando es dictada por el corazón, porque la intención es todo para Él y la oración del corazón es preferible a la que se puede leer. La oración es agradable a Dios cuando es dicha con fe, fervor y perseverancia. Entonces, yo les agradezco de todo corazón que me hayan escuchado. Les pido perdón por estos 10 minutos que me pasé y muchas gracias por la paciencia que han tenido conmigo. Les pido perdón de todo corazón.